Muchos me preguntaron que qué opinaba de la entrevista que le hizo Julio Pejillero a Anabel Hernández. Y la verdad es que como a mí me da mucha pena ver a Julio Pejillero, pues no, ni siquiera vi la entrevista. No me interesó. Ya después estuve leyendo toda la bola de tonterías que dijo y la forma en que exigía pruebas. Pero fíjense, justamente en el semanario Río 12 publicaron en la edición de papel el día 18 y luego el día 20 en su sitio una columna sobre esto. Julio versus Anabel. Es una columna de Ernesto Hernández Norzagaray. Vean lo que opina él, que más o menos se parecería mucho a lo que pienso yo, o que pensaría yo más bien si viera la entrevista. Porque Julio Pejillero pues es un arrastrado de López. Pruebas, exigía Julio Hernández Pejillero en una entrevista a la periodista Anabel Hernández sobre los $2 millones del cártel de Sinaloa que se habrían filtrado a la primera campaña presidencial del infame Merolico, a cambio de que, en caso de que ganara la elección, obtener protección y hasta palomeo en la integración de la entonces Procuraduría General de la República. El resultado electoral, como sabemos, resultó adverso para el candidato presidencial de la entonces coalición electoral por el bien de todos, primero los pobres, lo que habría enfurecido al narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie, quien presuntamente fue el intermediario con los políticos y hasta se dice que quería ir a asesinar al presidente del Tribunal Electoral Federal porque él y el resto de los magistrados dieron como válidos y legítimos los resultados electorales. Evidentemente, la autora del exitoso libro Los Señores del Narco no tiene las pruebas que quisiera ver el autor de la columna Pejillero de La Jornada, que suponemos serían buenas fotografías de López con el Mayo Zambada o el Chapo Guzmán, audios de aquel con los intermediarios políticos o mafiosos, cheques a nombre de Nicolás Mollinedo, entregas de dinero en bolsas negras a los intermediarios políticos y todo lo que pueda ser una prueba irrefutable de que el cártel de Sinaloa financió la campaña presidencial del político tabasqueño. Y si no hay esto, para Julio Hernández los dichos no son válidos. Nunca hubo un centavo del cártel de Sinaloa en esta campaña hasta que se demuestre lo contrario, dirá con cierto enfado y satisfacción. Ergo, la periodista miente, no hace investigación, sino propaganda en contra del presidente López, el infame Merolico. Sin embargo, el relato realizado por Anabel Hernández coincide en lo esencial con los artículos de los periodistas estadounidenses Tim Golden y Stephen Dudley. Y si nos fijamos cómo se fue armando la trama desde que un narco es detenido en McAllen, Texas, hasta los testimonios recogidos sobre las presuntas reuniones que se celebraron entre políticos y delincuentes tanto en Nuevo Vallarta como en el barrio Polanco de la Ciudad de México, donde se habrían entregado los $2 millones, Anabel argumenta didácticamente sobre cómo funciona el sistema judicial norteamericano cuando hay de por medio testigos protegidos que, por supuesto, siempre quieren librar sus largas condenas ofreciendo información sensible, pero no basta soltarse diciendo mentiras para que la contraparte caiga rendida y les rebaje las penas o los libere de inmediato. Y es que, dice Anabel, estos pasan por una serie de filtros para saber si el testigo está diciendo la verdad o quiere verles la cara de imbéciles. Pero Julio, con una sonrisa de perdonavidas, rechaza el argumento ingenuo, lo pone entre comillas. ¿Acaso no sabe Anabel que allá también hay corrupción y no importan los filtros judiciales? Dirá para sus adentros. Los argumentos de Anabel explican la diferencia entre quienes están hoy en las calles estadounidenses, Jesús y Vicente Zambada, Damaso López, el Minilic, Lucero Sánchez, Sergio Villarreal el Grande, Emma Coronel, etc. Y quienes siguen purgando condenas en las prisiones de ese país para no aparecer como un chivato, un traidor a su cártel o lo que fue la Federación. Ahí están presos Ociel Cárdenas, Jorge Costilla Sánchez, el COS, etc. El problema de periodistas como Julio Hernández Pejillero es que lamentablemente siguen la tonada que les indican desde Palacio Nacional, y si su residente pidió ese mismo tipo de pruebas a Tim Golden, estos van a exigirla con más fuerza, buscando exhibir a su interlocutor como calumniador, difamador, conservador, vendido, sicario mediático y muy corrupto. Esto de muy corrupto lo agregué yo.
Se dirá, claro, el periodismo de investigación se sustenta en hechos, no en suposiciones, preferencias o animadversiones, como una forma de descalificar al contrario y hacer un guiño al efectivo del Palacio Nacional o a quienes tienen la tarea de supervisar el trabajo de los que están detrás de un micrófono o una columna periodística amiga. Dicho de paso, ni uno ni otro son los más indicados para evaluar este periodismo que se hace en las calles con todos sus riesgos. Anabel es público que por amenazas para ella y su familia decidió desde hace unos años vivir en Italia, donde sigue haciendo el mismo periodismo molesto para las sucesivas élites del poder. En definitiva, me quedo con Anabel, que es capaz de aportar nueva información, aun aquellas que no son redondas, impecables como las que exige Julio a Anabel para poder reclamarle la falta de veracidad a sus hallazgos desde la comodidad de su espacio de producción. Pues sí, yo también. Y es que ante el paso del tiempo, las cosas que Anabel ha publicado terminan siempre siendo ciertas. Todas las acusaciones que hizo en el libro de Los Señores del Narco y después en el de México, en el, ¿cómo se llamaba? El infierno de Calderón. Sí, algo así. El libro que le dedicó a Calderón, donde aparece, por ejemplo, también temas de la Wallace, de la terrible señora Wallace. Así se llama, de hecho, un capítulo de ese libro. Todo ha sido verdad. Yo me acuerdo que cuando el histriónico Gerardo Fernández Noroña le reclamaba a Genaro García Luna desde la tribuna del Congreso, cuando había, pues cuando tenía que ir Genarco allá a rendir cuentas, siempre utilizaba el testimonio de Anabel Hernández y lo hacía con el libro en la mano. Me acuerdo mucho de eso. Y desde ese momento, igual que ahora los pejistas niegan lo que se señalaba de Genarco García Luna, en ese momento también los aplaudidores del PRIAN negaban lo de García Luna, todos, los medios, bueno, hasta la fecha lo sigue negando, ¿no? Ahí está Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, diciendo que es falso, que no es cierto, negándolo todo. Bueno, pues el tiempo terminó dándole la razón a Anabel. Hoy Genarco está en la cárcel, va a ser sentenciado muy probablemente, ya fue declarado culpable. Así es que yo creo que esto en algún momento va a estallar y yo soy de los que creen que en algún momento alguien del gobierno, del actual gobierno, va a caer. Van a ver ustedes que sí. No sé si el mismo Merolico, dudo que sea él, pero alguien de este gobierno de arriba, alguien va a caer y van a terminar dándole la razón otra vez a Anabel Hernández. Y Julio Pejillero, pues es un palero de López, ¿qué más podemos decir?